Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista con Expo. Este 2025 tendrá muchas noticias, mucho que comunicar en responsabilidad social, temas sustentabilidad, ESG, propósito. Y qué mejor manera de arrancar este año que platicando con Patricia Moles, quien es miembro del Consejo Emisor del CINIF y experta en sostenibilidad. Pati, gracias por la apertura, la disponibilidad. Y la realidad es que arranca el año con un tema, déjame ponerlo con cierta intención, caliente, del que los colegas y las personas que ven el contenido que generamos en Expo News, deben de estar enterados, ¿no? Y ese es el afán de esta pieza, que platiquemos sobre, déjame llamarle, una nueva regulación en cuanto a que las empresas que preparan estados financieros en México deben cumplir con las normas de información en sostenibilidad, más conocidas por NIS, que son emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. Pati, antes que nada, saludarte, agradecerte y preguntarte qué son las NIS, y cuéntame el momento en el que estamos hoy en México en esta nueva regulación. Gracias, Edgar. Un gusto estar con ustedes y gracias por el espacio. Mira, las NIS son, como bien explicaste, las normas de información de sostenibilidad. Desde el 2022, el CINIF, como órgano responsable por emitir las normas de información financiera, nos dimos cuenta, o se dio cuenta el propio Consejo Emisor y el Consejo Directivo, de la necesidad de complementar la información financiera con información sobre sostenibilidad. Cada vez más a nivel global nos damos cuenta que los usuarios de información financiera que buscan entender el desempeño de una entidad tenían una información incompleta si no miraban hacia el desempeño en materia de sostenibilidad de una entidad, sobre todo por causa de los riesgos financieros que podría implicar un mal manejo en materia de sostenibilidad, además de las oportunidades y generación de valor, pero había un enfoque muy ligado a riesgo. Se estableció hace mucho tiempo que el CINIF estuviera alineado a las normas de información financiera internacionales, y como se sabe, a nivel internacional se ha avanzado también en materia de sostenibilidad. Entonces, estas dos primeras normas que lanzamos el año pasado, en 2024, en mayo del 2024, buscan complementar la información sobre el desempeño financiero de la entidad con estas métricas de sostenibilidad. Entonces, esta es la función de las normas. Correcto. Este año entran en vigencia. ¿Cuál es el momento que estamos ya en este 2025, Pati? Sí, las normas entran en vigencia a partir de este año. Las entidades financieras, las entidades en general en México, sobre todo las que no son de interés público, deberán incluir 30 métricas, o 28 métricas para ser exactas, son las obligatorias a partir de para el año fiscal 2025 en sus estados financieros de fin de año. Entonces, al final de 2025, las entidades que reportan información financiera en México tendrán que incluir como una nota complementaria a los estados financieros estas 28 métricas. La norma prevé 30 métricas, pero 2 métricas tienen un alivio de un año, y por lo tanto las que son obligatorias en 2025 son estas 28 métricas. ¿Podrías ayudarnos a entender quiénes son, qué tipo de empresa, toda empresa, toda pyme? Claro que sí. Mira, en el CINIF utilizamos el concepto de entidades que son de interés público y las que no lo son. Las entidades que llamamos de interés público son todas aquellas entidades que tienen una regulación específica, ya sea las que están listadas en bolsa, las instituciones financieras, aquellas que tienen una capacidad o una influencia fiduciaria. Esas entidades no están incluidas en el ámbito del CINIF normalmente. Lo que hacen las normas de información financiera y ahora las de sostenibilidad es normar la generación de información de todas las entidades que llamamos no de interés público. Esas serían todas. Coloquialmente se les llaman pymes, pero en realidad es toda entidad en México que no esté listada en bolsa y que no tenga una actividad que sea considerada necesaria, que sea necesariamente regulada. Ahí entrarían todas las empresas medianas, todas las pymes que normalmente emiten estados financieros. Legalmente deberían emitirlos pues todas las empresas. Al emitir tus estados financieros para efectos del SAT, emites estados financieros conforme normas de información financiera del CINIF. Bueno, pues a este tipo de entidades se les incluye el requerimiento de incluir estas métricas. Entonces, estaríamos hablando de un número muy grande de entidades en México y entidades que normalmente tienen usuarios de información financiera, ya sea el usuario de información financiera, por ejemplo, su cliente, sus socios o
una entidad financiera que les preste dinero a las pymes. Entonces, en realidad el universo es bastante amplio, Edgar. Estamos hablando de millones de empresas. No hay una multa por no emitir, pero el usuario de la información deberá requerir o estará requiriendo que se le incluya esta información. Ok, no hay multa, eso es interesante, ¿no? En general no hay multa por no emitir estados financieros, hay una multa por no pagar impuestos, pero no hay una multa por no emitir estados financieros en el sentido estricto de la palabra. Quien decide o que exige los requerimientos de información nuevamente es el usuario, que serían los socios, que serían los financiadores, que serían los clientes normalmente. Por lo cual estaría en el ámbito de que se reconozca como una buena práctica, ¿no? Exacto, es una buena práctica. Es como si tú te imaginas una empresa que decide que emite balance pero no estado de resultados. Bueno, pues es un poco extraño, ¿no? Que emitas un balance pero no un estado de resultados. Pues en general el usuario de la información va a decir dónde están mis estados financieros completos. Bueno, para que el estado financiero esté completo en el entendimiento del CINIF es que incluya una nota complementar con estas métricas de sostenibilidad. El regulador es parte de esta promoción. Ahorita te voy a preguntar qué información de manera general es la que contempla este espectro, pero hay el emisor o la empresa, el regulador y las entidades interesadas, ¿no? Para una cuestión de gestión de riesgo, ¿no? En el caso de las entidades que no son de interés público, el regulador final es la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda no fiscaliza la emisión de estados financieros. Lo que fiscaliza es el pago de impuestos, pero en este caso estamos hablando, sí, sobre todo del usuario de la información. Nosotros en el CINIF tenemos por objetivo que la información sea útil para el usuario de la información y que represente de forma transparente y válida la situación financiera y de sostenibilidad de la entidad. Déjame preguntarte en términos generales, porque sé que como norma será muy específica y habrá que acceder y buscar en la fuente ya normativa, pero ¿cuáles son los temas, Pati, que se tienen que reportar las empresas bajo estas NIS? En este caso, las NIS, emitimos dos normas. Una norma que es simplemente un marco conceptual, que es muy importante que lo revisen quien prepara la información, las características que tiene que tener la información, el juicio de valor, etcétera, etcétera. Pero una segunda norma, que digamos que es la primera norma de revelación, requiere métricas de sostenibilidad. Es lo único que estamos requiriendo en este momento. No estamos requiriendo análisis de riesgos, ni mucho menos. Lo que requerimos son métricas. Como te mencionaba, son 30 métricas. Son tanto métricas cuantitativas como cualitativas. Y son en 3 familias de temas. La familia ambiental, las métricas de carácter ambiental, que son prácticamente todas métricas cuantitativas, una serie de métricas sobre el manejo del capital humano en la entidad y una serie de métricas sobre la gobernanza y el comportamiento corporativo de la entidad. Entonces, estas 30 métricas son, como te decía, algunas de carácter cuantitativo, otras de carácter cualitativo. Las métricas que son de carácter cualitativo son simplemente preguntas sí o no. ¿Tienes una política de inclusión y equidad en el manejo de tu capital humano? ¿Sí o no? Si la tienes, para responder sí, tiene que cumplir con ciertas características que están listadas en la norma. Si cumples con estas características, es un sí. Si no cumples, es un no. Tan simple como eso. Las métricas cuantitativas ya son pues de cálculo, por ejemplo, bueno, ahorita entramos en materia, pero son un número sobre alguna unidad de medición y una unidad relativa también. Quizá apuntar que el ASG, en este acrónimo que ha tomado cada vez más presencia y posicionamiento, en la S de lo social se enfoca en aspectos, no es muy amplio, ¿no? Sino son cuestión de inclusión y diversidad, Pati. Sí, totalmente. En este caso, en el caso de las métricas relativas a los aspectos sociales, nos enfocamos simplemente al capital humano. Sabemos que esto quizás es parcial comparado con algunos estándares voluntarios. Sin embargo, lo que estamos buscando en este primer momento es iniciar el proceso de revelación y que haya una amplia adopción de estas métricas. Entonces nos pareció que lo inicial y fundamental, importante, era hablar de temas de la gestión del capital humano, que puede representar un riesgo. El mal manejo del capital humano puede representar un riesgo al desempeño de la empresa, además de tener impactos negativos sobre la sociedad.
Y iniciamos con este capítulo, digamos, de capital humano. Es importante mencionar, Edgar, que estas métricas las consideramos universales, es decir, todo tipo de entidad la debe revelar. No son métricas en donde tú haces un análisis de cuáles me corresponden o cuáles no, como muchas de las métricas que existen voluntarias. En este caso, toda entidad debe revelar las 30 métricas y por eso nos mantuvimos en un núcleo pequeño de métricas, que bueno, no es tan pequeño para muchas empresas dirán, oye, 28, 30 métricas es un montón, pero tratamos de mantenerlo aquellas que son universales a cualquier entidad. Déjame ir un paso hacia adelante, Pati, a preguntas básicas. ¿Cómo hacerlo? O sea, esto se hace entre que la empresa y tiene que informar y, por supuesto, provocar el cumplimiento o no en las áreas contables. ¿Y cómo se tiene que hacer? ¿Cómo las empresas, el pequeño empresario, tiene que entender que le toca? Se entiende que es un ejercicio anual, como nos lo especificaste, pero ¿cómo se hace? Se hace en la plataforma tradicional de cumplimiento, ¿no? No, bueno, básicamente lo que se espera en este caso es que en principio las métricas están diseñadas o las normas están diseñadas para que la preparación de la información se haga de la misma forma que se hace la preparación contable. Es decir, tenemos en el CINIF tenemos muchísimo contacto con la profesión contable, que son aquellos profesionales responsables por preparar los estados financieros. Y la idea es que se pueda ir generando la acumulación de información durante el año para poder revelar las métricas a final del año. Para eso sí es necesario, estamos en el proceso de ir generando una serie de guías para que sea más fácil para los preparadores de información entender cómo generar estas métricas, pero la idea es que mes con mes se vaya acumulando la contabilización de la información. Estamos hablando de contabilización de una serie de métricas y ahorita, si quieres, ahorita te explico qué tipo de métricas estamos hablando y que estos récords, esta información vaya siendo guardada como se guarda la información de ventas, la información de costos, la información de depreciaciones y mes a mes se va guardando para ser publicada a final del año. Y la idea es que quien sea responsable por ir preparando la información contable también pueda mantener un archivo de información de sostenibilidad. Si quieres te explico un poco cómo son estas métricas para darte algún ejemplo. Sí, por favor. Mira, las primeras, vamos a hablar de las métricas ambientales, que son quizás las que más pueden llegar a asustar a los preparadores de información, porque son aquellas que son más cuantitativas. Tenemos métricas relacionadas con los gases, con el consumo de energía, para empezar. Entonces se le pide a la entidad que calcule su consumo de energía total, que calcule el consumo de energía renovable y que calcule el consumo de energía renovable como proporción de su consumo de energía total. Para estimar el consumo de energía total, la norma te va guiando y te dice, vete a tus notas, vete a tu cálculo de gasto en energía. Cuando te vas a tu nota de la CFE, cuando te vas a la nota de tu proveedor de energía, te va a decir cuántos kilowatts consumes o cuántos megawatts consumes. Reporta ese número. Después divide ese número entre el total, por ejemplo, de ingresos que tienes. Y va manteniendo un récord de la cantidad de consumo de energía. Cuando llegues al final del año vas a sumar los 12 meses de consumo de energía. Si tú consumes energía renovable porque, por ejemplo, tienes quizás unos paneles solares, ve manteniendo un control de cuánta energía renovable consumiste a través de tus paneles solares y al final del año reporta cuánta energía renovable consumiste. Y al final vas a calcular la proporción de energía renovable sobre tu energía total. Por otro lado, por ejemplo, tenemos otras métricas que son los gases de efecto invernadero que pueden llegar a asustar mucho a las pymes, ¿no? Porque ¿cómo voy a reportar yo gases de efecto invernadero? No sé cuántos gases de efecto invernadero genero. Perfecto. En el caso de los gases de efecto invernadero, lo que decimos es la forma en que hay dos metodologías, pero la que se utiliza más es estima tus gases, no los midas, no contrates un ingeniero para llegar a ver cuántos gases genera tu coche, por ejemplo, sino hace una estimación. Y para hacer esa estimación hay una serie de herramientas. Ahorita estamos trabajando inclusive que hay una herramienta específica para México, pero lo que te vas es a tus consumos. De nuevo, ¿cuánta electricidad consumí? ¿Cuánto hay un factor de emisión que genera la CFE? ¿Cuánto dice la CFE que por megawatt consumido genera de gases de efecto invernadero? Calculas ese número. ¿Cuántos litros de gasolina consumí? Pues gasté tanto en gasolina. Todo esto son notas contables, Edgar. Lo interesante es que tú a través de tus registros contables puedes hacer una estimación de tus emisiones de gases de efecto invernadero, de tu consumo de electricidad, o sea, tu consumo de energía.
y al final llegas a una estimación de tus gases de efecto invernadero. La tercera familia, y aquí lo dejo para no alargarme demasiado, es, por ejemplo, consumo de agua. ¿Cuánta agua ingresó en tu entidad? Si tú no tienes medidor, tienes un problema, porque vas a tener que estimar cuánta agua ingresó en tu entidad. Lo mejor sería que la entidad pase a tener un medidor, ya medir cuánta agua consume en su actividad. Si tiene medidor, pues es la cuenta del agua, es lo que te manda el servicio, el SACMEX, lo que te mande, eso, ahí tienes los litros consumidos. Y por otro lado tienes también cuánta agua generaste, si tienes agua tratada, cuánta agua tratada generaste. Cada métrica les vamos explicando qué tipo de control tienen que tener y qué tipo y dónde pueden encontrar la información. La mayoría de la información está en los registros contables. Habrá entidades que no tengan esa información y que tendrán que tener un juicio de valor para estimarla. Y si todo sale bien, pensarán en comenzar a medir también, ¿no? Tú has sido clara en la especificación que dices de que este cumplimiento cuantitativo y cualitativo, el cualitativo resulta más simple y el cuantitativo resulta también disponible y viable para que el contador lo resuelva. ¿Sí? Sí. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Pati. En términos de costos, la empresa, las millones de empresas susceptibles a esta nueva regulación, ¿esto implica algún costo desde el entendimiento de ustedes como promotores? En general, bueno, implica un cambio de prácticas de gestión. Lo interesante es que muchas de estas métricas, Edgar, probablemente generan oportunidades de ahorro para las empresas. Porque yo le llamo, bromeando de forma coloquial, que llegaremos al momento, caray, cuando los empresarios empecemos a mirar y decir, caray, ¿a poco consumo tanta agua? ¿No? Y habrá oportunidades, y sobre todo oportunidades de financiamiento para eficiencias. En la cuestión de preparación, nuestro entendimiento es que puede haber sectores económicos y puede haber actividades en donde sea más complejo preparar esta información. No vamos a engañarnos y decir es cuestión de un ejercicio de 15 minutos. La gran mayoría de las entidades en México son entidades comerciales, son comercios. No nos parece, en principio, por los ejercicios que hicimos, pilotos y demás, que haya una dificultad exagerada para la generación de esta información. Se requiere capacitación y estamos trabajando en incentivar esta capacitación del personal administrativo y contable, pero no estamos hablando de tener que generar contrataciones de consultores para la mayoría de las empresas. Habrá quien está, por ejemplo, en el sector químico o petroquímico, en donde la generación de estos indicadores a lo mejor es un poquito más compleja, pero de nuevo, si están en este sector, probablemente tienen obligaciones normativas que ya lo regulan, ¿no? Entonces, no estamos hablando de información que sea nueva para este tipo de empresas. Lo que estamos buscando es que no sea oneroso. Y ya lo dijiste, hoy no hay multas por parte del regulador. Se entiende entonces que puede ser una forma de buena práctica para fines de transparencia y de consistencia y de congruencia a la hora de revelar información financiera. Pero déjame ser puntual, no hay consecuencias del no cumplimiento, ¿correcto, Pati? De consecuencias normativas, ¿no? Normativas. Lo que imaginamos por el diálogo que tenemos con instituciones financieras es que el no revelar o el revelar indicadores de desempeño abajo de una media puede implicar perder oportunidades de financiamiento. ¿Por qué? Porque las entidades financieras consideran más riesgosa una empresa que no tenga un desempeño ambiental. Imagínate que es una empresa en donde su consumo de agua es alto y además proviene de zonas de estrés hídrico, y tiene un posible riesgo de continuidad de sus negocios en épocas de sequía. Un banco que considere que esto implica un riesgo, si analiza y ve que las prácticas de sostenibilidad de la entidad incluyen políticas de gestión de riesgos, etcétera, etcétera, se va a sentir menos desprotegida. Pero si considera que estos indicadores le generan un riesgo adicional, pues o va a pedir más garantías, o va a aumentar la tasa, o la va a considerar más riesgosa a esta empresa. Entonces, lo que buscan estos indicadores es dar esa transparencia y que las empresas que tienen un buen desempeño en materia de sostenibilidad tengan un acceso a financiamiento más favorable, porque es lo que los bancos requieren. La mayoría de los bancos con los que hemos hablado nos dicen,
finalmente una información estandarizada, porque es lo que yo necesito para entender mis riesgos en materia de sostenibilidad, que están totalmente conectados con el riesgo financiero de una entidad. Esta regulación no debiera de, dada su esencia, no debiera de verse como una limitante, sino quizá una perspectiva a una proyección de largo plazo. E igualmente, por último, Pati, esto es también una conexión con las prácticas que a nivel global están sucediendo, ¿correcto? Esto no es una ocurrencia mexicana ni para México. Esto es algo consistente con el mundo de los negocios y con las negociaciones que van más allá de un territorio. ¿Es correcto, Pati? Correcto, Edgar. El tema es que desde hace ya unos 5 o 6 años los mercados de capitales, los bancos centrales se han dado cuenta que los riesgos relacionados con sostenibilidad, específicamente, por ejemplo, con cambio climático, degradación del medio ambiente, pueden representar riesgos al sistema financiero como un todo. Entonces, esta necesidad de información en materia de sostenibilidad se inicia en los mercados de capitales y se inicia por parte también de las entidades financieras que dicen, oye, si yo no entiendo, tengo puntos ciegos. Y al tener puntos ciegos en materia de sostenibilidad, estoy prestando sin estar segura de tener todos los elementos para tomar decisiones de crédito. Entonces, esto viene de mercados de capitales. Ya hay normas internacionales que van a regir, probablemente estamos en las últimas etapas, las empresas listadas en bolsa en México. Las entidades financieras están atentas porque esto es una tendencia. Es decir, en el entorno en el que estamos situados es una irresponsabilidad estar prestando y invirtiendo sin tener una noción del desempeño en materia de sostenibilidad de una entidad. Por eso la necesidad de esta información complementaria. ¿Nos puedes platicar de qué manera el CINIF impulsa el cumplimiento de este marco? Claro que sí, mira, para empezar así rápidamente, el CINIF es una organización sin fines de lucro, pero los asociados del CINIF son entidades públicas como la Secretaría de Hacienda, los principales reguladores y los preparadores de información. El Instituto de Contadores de México es asociado del CINIF y entonces nosotros tenemos un contacto y una red que tratamos de fomentar de forma sistemática en capacitaciones a través del Instituto de Contadores y mantenemos la divulgación, inclusive las normas que las vende es el Instituto de Contadores de México y las puede, quien quiera, cualquier empresa puede accesar las normas, ya sea de forma virtual o electrónica o de forma física, y estamos constantemente dando capacitaciones. Es importante que entren a la página del CINIF y vayan viendo un poquito lo que estamos promoviendo, pero que también la generación de información va a iniciar a través de los preparadores, que son los propios contadores de las entidades. Entonces, si algún contador nos está viendo ahorita, probablemente ya oyó hablar de las NIS, porque una de las cosas fascinantes del mundo de la contabilidad que yo fui aprendiendo, porque yo en realidad soy economista, pero como experta en sostenibilidad tengo el lujo de estar aprendiendo mucho con los contadores sobre este mundo, es que los contadores se capacitan de forma constante. Un contador titulado tiene certificado, tiene que estar siempre capacitándose y entre sus capacitaciones están estas nuevas normas. Como te puedes imaginar que el contador está sistemáticamente aprendiendo de normas sobre derivados, sobre actividades en el sistema financiero, cambios en depreciación, cambios en actividades que se van modernizando, pues ahora también se van a capacitar en materia de sostenibilidad. Entonces, por ahí va a venir mucho la capacitación. En este enlace quiero también reconocer que la virtud y la esencia de esta normativa pues tiene mucho bueno. No es un yugo, no debe de entenderse como un pesar, sino es solo informar sobre lo que se tiene, sobre lo que ya se hace, es elevar el perfil, es bajar el riesgo. Pati, no sé si quieras agregar algo a esta pieza. Nuestro intuito aquí es generar, como bien dices, información que sea objetiva, que sea verificable y que sea la mínima necesaria para un buen manejo de una entidad en materia de gestión administrativa. La mayoría de las métricas que estamos solicitando van a contribuir a una gestión más eficiente y esperamos que estén siendo recibidas. Sí es un adicional de información, eso es innegable, pero es información que consideramos va a ser de extrema utilidad. Entonces, agradecer esta difusión, divulgación que nos están ayudando a hacer y estamos súper a disposición para lo que venga en materia de explicar y apoyar en la capacitación. Yo creo que sí, Pati, habrá que seguir platicando porque habrá entusiasmo en algunos, incomodidad en muchos otros. Creo que habrá una curva de aprendizaje natural y normal y si nos permites ir compartiendo y conociendo ese pulso,
para seguir hablando de ello, porque habrá que seguir platicando de esta esencia. Pues será un placer continuar esta conversación, Pati. Yo te agradezco mucho, y seguimos en contacto, ¿estás de acuerdo? Muchas gracias, un gustazo. Ella es Patricia Moles, miembro del Consejo Emisor del CINIF y experta en sostenibilidad. Pati, hasta la próxima y feliz año. Gracias.